Continuando con nuestro ejemplo, ahora nos piden realizar una aplicación que cree un arreglo de objetos de tipo empleado, que pregunte al usuario los datos de cada uno de los empleados y los ponga en el arreglo de objetos. Vamos a venir entonces ahora a la sección main y para poder usar la clase de los empleados lo primero que tenemos que hacer es poner el include de los empleados. Recuerda que el include de tus clases va debajo del using namespace estándar y debajo de todos los include del sistema. Después de esto, bueno, pues vamos a crear nuestro arreglo de objetos de tipo empleado. Tengo un arreglo en donde caben 10 objetos de tipo empleado. Recuerda que siempre que tengamos un arreglo vamos a necesitar una variable que nos indique cuántos datos tenemos guardados en este arreglo. Le caben 10, pero cuántos en realidad tengo guardados me los va a dar esta variable. Vamos a hacer una función para cargar los datos del empleado. A la función le voy a enviar la lista de empleados, el arreglo, y como parámetro por referencia la cantidad de empleados. ¿Por qué como parámetro por referencia? Bueno, pues porque aquí adentro de la función vamos a preguntar cuántos empleados se van a cargar al arreglo de objetos y este valor se va a regresar a el main para tenerlo disponible el resto del programa. Voy a necesitar estas variables para pedir los datos de un empleado y lo primero sería preguntar cuántos empleados hay en el arreglo. Enseguida necesitamos hacer una repetición. Voy a repetir desde 0, incrementando de 1 por 1, hasta llegar a un valor antes de la cantidad de empleados. Por ejemplo, si hay 2 empleados en el arreglo de objetos, pues el contador va a ir desde la casilla 0 hasta la casilla 1. Ahora, para cada una de las repeticiones, pues voy a pedir los datos para cada uno de los empleados. Voy a pedir el ID, el nombre y el ID del departamento en el que trabaja. Y con estos datos voy a inicializar el objeto que se encuentra en la casilla, en cada una de las casillas de este arreglo de empleados. Para saber en qué casilla colocar el objeto, pues voy a utilizar este contador. Entonces voy a ir a la casilla contador y voy a poner el ID del empleado, el nombre y el ID del departamento. Con esto inicializo estos 3 datos en el objeto de la casilla 0, luego vuelvo a pedir los datos, inicializo la casilla 1 y así hasta tener la cantidad de empleados del departamento. Voy a llamar este método por acá en el main. Ahora, hasta este momento, pues no podemos probar el programa porque vamos a cargar los datos, pero ¿cómo vamos a saber si se cargaron bien? Entonces ahí viene la siguiente parte que nos piden hacer una función para mostrar la información de todos los empleados en pantalla. Vamos a hacer una función que muestre los datos de la lista de empleados. Voy a mandar la lista de empleados que ya tengo y la cantidad de empleados. Nota que aquí el parámetro es por valor, no lo necesito por referencia porque aquí no se va a modificar este parámetro, solo lo uso para consultar el valor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues recorrer todas las casillas del arreglo y para cada una de las casillas voy a obtener el dato del objeto de esa casilla y mostrarlo en la pantalla. Este es un carácter tab que sirve solo para que salgan los datos espaciados. Entonces muestro el ID del empleado, el nombre del empleado y el número del departamento. Ahora necesito mandar llamar esta función aquí en el main. Observa que para mandar llamar la función pongo el nombre del arreglo, no es necesario que coloque los corchetes aquí, y la cantidad de empleados que hay, que son los datos que requiere la función. Vamos a probar este programa. ¿Cuántos empleados? Pongamos 2. El ID del empleado, 198. Nombre, Carla. ID del empleado, ID del departamento, perdón, 1294. ID de otro empleado, 269. Nombre, Jaime. Departamento, 2539. Y aquí se puede ver la ejecución del programa. Siguiendo con nuestro ejemplo, ahora se nos pide modificar la aplicación para agregar lo necesario para crear un arreglo de objetos de tipo departamento
y cargar los datos para este arreglo de un archivo de texto. En el archivo de texto viene este formato, el ID y el nombre del departamento. Nota que el nombre del departamento es una sola palabra, no tiene espacios. Aquí, por ejemplo, para este caso, estoy colocando un guión bajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar el include para poder usar la clase departamento. Después, pues creemos las variables, lista departamentos para guardar 10 objetos de tipo departamento y la cantidad de departamentos que van a estar guardados en este arreglo. Enseguida hagamos nuestra función para cargar datos de departamentos. Al igual que con la de cargar datos empleados, vamos a enviar el arreglo vacío y la cantidad de datos del departamento como parámetro por referencia para que se carguen aquí los datos y esos datos se manden al main. Vamos a declarar las variables ID y nombre para poder cargar los datos, y para cargar datos de un archivo lo que necesitamos hacer es crear la variable para leer del archivo y abrir el archivo al que vamos a llamar deptos.txt. Vamos a leer del archivo utilizando un while. Mientras que del archivo se pueda leer el ID del departamento y después el nombre del departamento, o sea, cuando va al archivo y consigue estos dos datos, esta lectura da verdadero y entonces entra al while. ¿Y qué voy a hacer con estos datos? Colocarlos en el arreglo de departamentos. Para saber en qué casilla del arreglo de departamentos voy a poner los datos, voy a necesitar un contador. Entonces voy a poner mi contador de departamentos en ceros y voy a colocar los datos que estoy leyendo aquí, se los voy a colocar a través de un set al objeto correspondiente, en este caso de la casilla 0 de la lista de departamentos. Entonces, una vez que pongo los datos en la casilla 0, necesito asegurarme de incrementar el contador. De esta forma, cuando vuelva a ir al archivo y lea un segundo juego de datos, los va a colocar en la casilla 1. Y después incrementa, vale 2, y cuando lea el siguiente juego de datos lo coloca en la casilla 2 y así sucesivamente. Una vez que termino de leer todos los datos del archivo y los meto en el arreglo de objetos, lo que sigue es cerrar el archivo. Entonces ya tengo mi función de cargar datos completa, la voy a llamar por aquí, y además de esto, en la descripción se nos pide, una vez cargados los datos, crear una función para mostrar en la pantalla la lista de departamentos. Bueno, pues vamos a hacer esa función. Voy a escribir el encabezado, muestra datos departamento, recibe la lista de departamentos con su cantidad de datos que tenga. Tengo que hacer un for para recorrer cada una de las casillas de este arreglo. Y lo que voy a hacer es tomar el dato del ID y mostrarlo, poner un espacio y después el dato del nombre y cambiar de renglón. Vamos a llamar a esta función aquí y bueno, una vez que mostramos, la siguiente cosa que se nos pide es modificar la parte de cargar los datos de los empleados para agregar la validación necesaria para asegurar que el número de departamento que teclee el usuario sea válido. O sea, que cuando aquí el usuario teclea el número de departamento, el ID del departamento aquí, pues ese departamento exista en el arreglo de departamentos. Bien, pues vamos a hacer una función que me busque si un ID de departamento existe o no. A la función le voy a mandar un ID el ID del departamento que quiero buscar, le voy a mandar la lista de departamentos y la cantidad de datos del departamento. Recuerda que cuando tenemos un arreglo como parámetro podemos omitir el tamaño, pues las dimensiones del arreglo. De todos modos, aunque lo pongamos o no, necesitamos la variable adicional que nos indica cuántos datos hay en este arreglo. Ok, vamos a recorrer el arreglo de departamentos para buscar este y pues necesitamos un if. Vamos a preguntar si el ID que quiero buscar es igual al arreglo
subíndice contador, o sea, en la casilla en la que voy, saco el ID y lo comparo con el ID que estoy buscando. Si son iguales, pues ya encontré el departamento que estoy buscando y en ese momento puedo regresar verdadero. Ahora, ¿cuándo voy a poder mandar el falso? Bueno, si está, ya regresé el verdadero. Ahora voy a continuar buscando porque yo no puedo saber si está o no está hasta que no termine de buscar en todo el arreglo. Una vez que termino todo el arreglo, si no se fue por aquí, acuérdate que cuando hay un return, en este momento se sale de la función. Entonces, si termina el for, quiere decir que no se regresó, o sea que no encontró el departamento. Entonces, en ese momento puedo regresar el falso. Pongamos por aquí un comentario para indicar lo que hace la función. Ok, ahora vamos a modificar aquí la parte donde cargamos los datos de los empleados. Lo que tenemos que modificar es esta parte donde cargo el ID del departamento. Entonces voy a agregar un ciclo de validación, un do while, mientras que el busca departamento de la lista de departamentos, bueno, necesito estos datos aquí, ahorita se los voy a agregar a la función, pero mientras que cuando yo llame a la función busca ID de departamento con los datos apropiados, me esté dando falso, mientras que esta llamada me dé falso, quiere decir que este ID no existe. Si no existe, me da falso, entonces me voy a regresar y lo voy a volver a pedir. Voy a arreglar aquí la indentación. Ahora, esta llamada es equivalente a esta llamada de acá. Esto de preguntar si una llamada de una función que me regresa un booleano es igual a falso, pues así no se acostumbra a colocar. Se acostumbra mejor colocar el not, mientras que no sea verdadero esto. Pero bueno, aquí dejo las dos versiones para que quede más claro. Ahora, necesito estos datos adentro de la función que carga los datos del empleado. Entonces voy a agregar estos datos aquí como parámetros para poder utilizarlos al mandar llamar a esta función. Ahora, como cambié los parámetros de esta función, pues la tengo que arreglar acá en la llamada. Bien, ya tenemos la función completa. Ahora podemos ejecutarla. Bien, al correr el programa, si tú recuerdas, primero pusimos la parte de cargar los datos del departamento y los está tomando de un archivo. Aquí tengo el archivo de departamentos con estos datos y si te fijas, esos son los datos que está mostrando. Después de cargar los datos del departamento y mostrarlos, ahora hace la parte de cargar los datos del empleado. Vamos a probar esta parte. Voy a decir que hay dos empleados. El ID del primer empleado pondré 198. El nombre es Carla. Y el ID del departamento voy a colocar primero un número que no exista. Por ejemplo, 1290. Y pues ese departamento no existe. Ahora voy a colocar un número que sí exista. Por ejemplo, 2035. Y ese departamento sí existe y sí lo está aceptando. Esto es lo que hace el ciclo de validación que agregamos en esta parte de aquí. Bueno, sigo con el siguiente empleado, el ID de otro empleado, pondré 258, el nombre del empleado es Jaime y el ID del departamento pondré 9036 y bueno, pues aquí me muestra los datos de los empleados, que es lo que se ejecuta aquí al final.